tiempo podríamos revisar algo en relación a glándulas paratiroides. Pues entonces, el sistema endocrino regula actividades metabólicas en muchos órganos en nuestro cuerpo humano. Los tejidos endocrinos utilizan sustancias químicas como mensajeros, que son los que transportan señales a distintos órganos, a distintos destinos, y a fin de cuentas, este efecto va a ser un efecto gradual, poco a poco, lento. El sistema endocrino trabaja así, de manera lenta y gradual, ¿verdad? Ayudada, les digo, por estos agentes químicos llamados hormonas. Ya revisamos en histología cuál es el arreglo de los tejidos endocrinos. De hecho, revisamos los patrones de arreglo de los tejidos endocrinos, que eran en 3 tipos, ¿verdad? Que era un patrón en folículos, un patrón en islotes y un patrón en cordones. Entonces, aparte de este arreglo en estos 3 patrones, el sistema endocrino también cuenta con células que trabajan de manera individual y están dispersas en distintos sitios y superficies del cuerpo humano, que es a lo que le llaman sistema neuroendocrino difuso. Esto pues lo vemos más que todo en la vía respiratoria y en el tubo digestivo. El sistema neuroendocrino difuso no lo vamos a revisar mucho a profundidad, porque eso se ve en el módulo de gastro y se revisa en el módulo de aparato respiratorio. Entonces, en el caso de ustedes, pues lo vamos a ver más adelante. El sistema SNED, sistema neuroendocrino difuso, esas celulitas que trabajan de manera individual y también producen hormonas para la regulación y funcionamiento de órganos en el sistema respiratorio y en el tubo digestivo. De hecho, con los de gastro, pues ya los estamos revisando, ¿verdad? Que es con los que tengo sesión, creo que el próximo jueves. Entonces, eso lo vamos a hacer a un lado y nos vamos a centrar propiamente en los órganos del sistema endocrino, ¿sí? En los tejidos endocrinos de los órganos sólidos, ¿verdad? Como los que ya mencionamos ahorita. Una característica importante de los tejidos endocrinos es que cuentan con mucha vascularidad, están repletos de vasos sanguíneos. Otra cosa es que no cuentan con conductos. Acuérdense que las glándulas exocrinas sí tienen conductos, que es donde vacían sus secreciones, los tejidos endocrinos no. Directamente los mensajeros u hormonas son vaciados al torrente circulatorio. Entonces, una característica de los tejidos endocrinos es que tienen mucha vascularidad y más aún, los vasos se encuentran fenestrados. Tienen hoyitos en sus cubrimientos, en su endotelio, ¿sí? En lo que es su endotelio, en lo que es las células endoteliales en sí, dejan huecos, por lo cual facilita el paso de las hormonas. ¿Cuáles son las principales glándulas endocrinas? Pues está la glándula pineal, la pituitaria, la tiroides, paratiroides, las suprarrenales, que son las más conocidas, pero hay otras más que también son importantes, como el páncreas. A lo mejor otros que no los tenemos tan relacionados como glándulas, pero en realidad son glándulas. Tal es el caso del hígado. Para muchos el hígado es considerado una glándula hepática. De hecho, esta glándula hepática tiene 2 vías, tiene vía exocrina y vía endocrina. La vía exocrina del hígado es la producción de la bilis, y la vía endocrina pues son un montón de sustancias que van a la sangre, factores de coagulación, agentes que tienen que ver con el sistema inmunitario, como el complemento, proteínas como la albúmina. Entonces, otros que también son importantes en el sistema endocrino son las gónadas. Las gónadas también son consideradas glándulas, ovarios y testículos, ¿eh? Bueno, vamos a platicar un poquito de esto a profundidad. Vamos a ir avanzando poco a poco en el tema. Hablemos primero, no olvidemos esto, hormonas entonces son mensajeros químicos, se producen por las glándulas y se transportan por el torrente circulatorio, obviamente a órganos a distancia. ¿Cuáles son la clasificación principal de las hormonas? Esta se las menciono como una de muchas clasificaciones. Ya sé con el doctor Reyes, con los demás compañeros que van a estar apoyando en el módulo, pues van a ver múltiples clasificaciones de cómo se dividen las glándulas y los mensajeros. Esta es una de tantas clasificaciones. Los 3 grupos de hormonas
Número 1, hormonas proteicas y polipeptídicas, como la insulina, el glucagón y la hormona folículo estimulante. Número 2, derivados de aminoácidos, en los cuales tenemos la tiroxina y la adrenalina, por ejemplo, los derivados de los esteroides y todo lo que tiene que ver con lípidos, tal es el caso de los estrógenos, progesterona y obviamente andrógenos como la testosterona, ¿verdad? Entonces aquí está la familia en 3 grupos: proteínas y polipéptidos, derivados de aminoácidos y los derivados de los esteroides, ¿verdad? Entonces, ya que se liberan al torrente circulatorio, pues obviamente el objetivo de una hormona es que se una a receptores específicos y estos, pues a fin de cuentas, traducen una señal, ¿sí? Traducen una señal, la cual pues conlleva a la activación de factores de transcripción y que la célula pues se encargue de desempeñar múltiples funciones de acuerdo a lo que le toque, ¿verdad? Los receptores de los cuales tienen efecto estos mensajeros u hormonas pueden tener una localización en la membrana, pueden ser de localización citoplásmica o incluso los podemos encontrar en el núcleo, ¿verdad? El ejemplo clásico de los receptores intranucleares los tenemos en los esteroides, ¿verdad? Entonces, al unirse esta hormona, pues se da una transducción de señal y pues se despierta todo un proceso, toda una serie de cambios, activación de transcripción, etcétera, etcétera. Vamos a platicar un poquito del eje hipotálamo-hipófisis. La hipófisis en sí es una glándula endocrina que produce múltiples hormonas que se encargan de regular pues, funciones clave, ¿sí?, en la especie humana. Tal es el caso de la regulación del crecimiento, tal es el caso de la regulación del metabolismo y algo muy importante, la reproducción. Entonces, pues ahora sí que la pituitaria es la glándula maestra por la gran cantidad de hormonas y los amplios efectos que tiene. La hipófisis la dividimos en 2 regiones importantes, desde el punto de vista no solo histológico, no solo anatómico, sino también embriológico, ¿sí? La hipófisis anterior, que también se le llama adenohipófisis, y la hipófisis posterior, de características neurogénicas, que se le conoce como neurohipófisis. Aquí tenemos algunas de las divisiones que tiene la glándula hipófisis, tomando como referencia las estructuras anatómicas o la anatomía macroscópica. ¿Cuáles son las regiones que pertenecen a la hipófisis anterior? Pues tal es el caso de la pars distalis, la pars intermedia y la pars tuberal, son de la adenohipófisis, mientras que de la neurohipófisis pertenece la eminencia media, el infundíbulo y obviamente la pars nerviosa. ¿Les digo parte o les digo pars? Es lo mismo, ¿verdad? Esto es más que todo una clasificación o una subdivisión anatómica de las 2 regiones, adeno y neurohipófisis. Muy importante, entre los 2 lóbulos, o sea, entre el anterior y el posterior, entre el adeno y la neuro, vamos a encontrar por ahí algunos remanentes, ¿sí?, que quedan ahí secuestrados entre los 2 lóbulos, que son remanentes de la bolsa de Rathke, ¿sí?, que es a fin de cuentas la estructura embriológica que originó la glándula, ¿sí? Pero cuando ya la glándula termina de madurar, entre la etapa embrionaria y la etapa fetal, restos de esta bolsa que originó la glándula pituitaria quedan resguardados entre los 2 lóbulos y les llaman remanentes de la bolsa de Rathke. A fin de cuentas son células epiteliales. Algunas de ellas forman folículos, como los folículos que les enseñé en histología, que eran los de la tiroides. Forman folículos y estos rodean un material de aspecto coloide. ¿Cuál es el riego de la glándula? Vamos a explicar el riego o la estructura vascular que tiene la pituitaria, porque este es muy importante para poder pues, entender cuál es el drenaje, cuál es el movimiento que tienen los mensajeros hacia su destino final, ¿sí? Entonces sí es importante que comprendamos cuál es la anatomía vascular de la pituitaria. Entonces, el riego arterial viene de la arteria tiroidea superior, de las arterias superiores. Ahorita lo vamos a explicar en una figura para que lo entiendan mejor.
Este primer sitio de origen de las arterias superiores forman un plexo de capilares que se le llama plexo capilar primario, ¿sí? Posteriormente, este plexo capilar primario va a drenar en un sistema de venas, ¿sí? Ahora sí que como lo dicta la norma de la circulación, ¿verdad? Arterias, capilares, venas, ¿verdad? Pero, oh sorpresa, aquí ocurre algo muy interesante. Al pasar a un sistema venoso, terminan drenando nuevamente en otro plexo de capilares. Esto solamente ocurre en otra región del cuerpo humano diferente a esta, que bueno, yo creo que todos la conocen. Yo creo que a lo mejor antes de revisar este tema desconocían esto, ¿verdad? Pero existen dos sistemas venosos que tienen esta propiedad de comunicar dos plexos de capilares. Y este sistema de venas especiales se les llaman sistemas de venas portales o sistema venoso portal. Pues obviamente el otro de esta familia, pues solamente son dos, pues lo conocen más que perfectamente, que es el sistema venoso portal del hígado, ¿sí? Comunica el drenaje capilar del intestino, ¿sí? Con los capilares sinusoidales del hígado antes de pasar a las cavidades derechas del corazón. Normalmente la circulación sigue un sentido de ventrículo izquierdo, arterias, capilares, venas y cavidades derechas del corazón. Esa es la circulación normal. Bueno, el sistema portal, el sistema venoso portal comunica dos sistemas de capilares, ojo, sin cruzar por las cavidades derechas del corazón, ¿sí? Entonces, uno está en el hígado y el otro está aquí, en la pituitaria. Vamos a verlo con la figurita. Está muy interesante la figurita. El origen vascular arterial de la hipófisis, aquí está, por la arteria hipofisiaria superior. Vean cerca del tallo, ¿sí? Vean. Esta arteria hipofisiaria superior forma un primer plexo de capilares cerca, les digo, del tallo. Este plexo de capilares es a lo que se le conoce como plexo capilar primario, ¿sí? Posteriormente, aquí están pintadas en color azul, pasan a unas venitas, que es el sistema de porta, sistema de vasos porta hipofisiarios, y terminan en un segundo plexo venoso, que aquí está, incluso está marcado, que ya está meramente en la adenohipófisis, meramente en el cuerpo de la hipófisis anterior. Este plexo se le llama plexo capilar secundario. Y posteriormente del plexo capilar secundario, ahora sí, drena en otro sistema de venas y ahora sí, se va directo a la circulación venosa y a las cavidades derechas del corazón. Entonces, vean la comunicación de dos plexos de vasos capilares, el primario a nivel del tallo y el secundario a nivel de la pars distalis o el cuerpo de la glándula, comunicados estos plexos por los vasos porta. Esto es muy importante, ¿sí? Conocer el riego circulatorio de la pituitaria porque se entiende más fácil cuál es el sentido que tienen las hormonas. Y vean acá en color amarillo, remarcado, pues la estructura muy importante que se relaciona tanto anatómica como fisiológicamente con la pituitaria, que es el hipotálamo, ¿verdad? Vean incluso en el hipotálamo, acá arriba, pues están todas las células que se encargan de producir las hormonas, ¿sí? En color rojo. Aquí están en color rojo las células que controlan la hipófisis anterior y en color verde las que terminan en la hipófisis posterior, ¿sí? Este sistema de vasos sanguíneos, ¿sí? Este sistema de vasos sanguíneos solamente lo describimos en la fisiología de la hipófisis anterior, no en la hipófisis posterior, solo en la hipófisis anterior. Entonces, desde aquí, ustedes ya pueden darse una idea qué pasa con las hormonas que vienen del hipotálamo. Si les digo qué pasa, porque a fin de cuentas desde la secundaria nos lo enseñaron, el hipotálamo regula y controla la hipófisis, pero lo regula obviamente con hormonas que tienen un efecto inhibidor o un efecto liberador. Pues de hecho algunas hormonas tienen ese nombre, si se han de acordar, porque les digo, esas son preguntas de secundaria. Entonces, que la hormona estimulante del tiroides, que la hormona liberadora de gonadotropinas, que la bla, 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 lo que ustedes ya saben. Bueno, nótense ustedes
aquí están en color rojito, cómo surgen las terminaciones nerviosas y terminan vaciando estas hormonas liberadoras o inhibidoras. ¿En dónde? En el plexo capilar primario. Miren. Posteriormente, con el sistema de vasos porta, llega al plexo secundario. Ahora sí, teniendo efecto, ya sea estimulando o inhibiendo a las células de la hipófisis anterior. ¿Sí? Fíjense, esto es muy importante. Entonces, el control de la hipófisis anterior se da por las neuronas que producen estas hormonas liberadoras o inhibidoras que terminan en el plexo primario y posteriormente llegan al plexo secundario conectado con los vasos porta sin necesidad de que todas estas hormonas se tengan que ir a dar toda la vuelta a la circulación y regresar, ¿no? Simplemente aquí se da la conexión por los vasos porta. Y ahora sí, aquí llegando al plexo secundario ya tienen efecto sobre las células de la hipófisis anterior, les digo, ya sea teniendo un efecto regulador o un efecto inhibidor. ¿Eh? ¿Qué ocurre con la hipófisis posterior? Así se los explico así rapidito, como quiera ahorita lo vamos a ver en el texto. Las células de la hipófisis posterior, acá están de este lado, vean. Aquí va la circulación, vean cómo va la arteria hipofisiaria, ¿sí? Vean aquí el plexo de vasos, ¿verdad? Capilares, arterias, venas. Pero aquí no hay ninguna conexión de un plexo primario ni secundario como la hipófisis anterior. ¿Qué ocurre con la neurohipófisis? Directamente las neuronas vacían las secreciones en el plexo capilar y directamente se van al torrente sanguíneo. ¿Sí? No necesitan una doble conexión. ¿Sí? Entonces, la hipófisis posterior no funciona con el sistema venoso portal hipofisiario, solamente la hipófisis anterior. Entonces, esta figura es muy interesante porque les permite prácticamente entender la fisiología de cómo, ¿sí? Cómo se trasladan estas hormonas hipotalámicas y tienen este efecto ya sea inhibidor o estimulante. Aquí está, los axones de neuronas del hipotálamo vierten directamente sus secreciones que funcionan como estimulantes o inhibidores al plexo capilar primario. Después lo mandan por los vasos porta, ¿a dónde? Al plexo secundario, que está en la parte distal y en la porción final de la hipófisis anterior. Y ahora sí, regulan la secreción de las hormonas. ¿Cuáles son estas hormonas hipotalámicas? ¿Sí? Las hormonas hipotalámicas. Yo creo que las que más conocemos, pues la hormona estimulante del tiroides, que es la TRH, y obviamente las hormonas liberadoras de gonadotrofinas, que son las que más se nos enseñó desde la secundaria. Las otras obviamente pues ya son menos frecuentes y pues es creíble que apenas las empecemos a entender, como la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de somatotropina, la hormona liberadora de prolactina, factor inhibidor de prolactina, ¿verdad? Entonces, aquí están los principales grupos de hormonas. Cuando las hormonas vienen del hipotálamo, por lo regular la terminación es EDH. Y aquí tenemos un esquema en donde se resumen, pues al fin de cuentas, todos los efectos que tiene la pituitaria en la economía, muy extensos. Vean el control que tiene, por ejemplo, sobre la glándula suprarrenal, el control sobre la tiroides, el control sobre las gónadas, el control sobre el tejido mamario, el control sobre tejidos como el músculo y el hueso, el músculo y el, sí, músculo, hueso y grasa, control sobre el riñón, control sobre la pared uterina. Sí, en realidad el efecto que tiene esta glándula es muy extenso y a muchos niveles, ¿verdad? Entonces vamos a ir revisando poco a poco cada uno de estos. Obviamente no nos vamos a meter en cosas profundas, ¿verdad? Porque eso lo van a revisar ustedes en sus clases teóricas ya de meramente de medicina interna de endocrino, pero sí vamos a ir viendo algunas cositas, detallitos que sí es importante que no debamos olvidar. Entonces vamos a platicar de la hipófisis anterior o adenohipófisis. ¿Cuáles son las tres regiones anatómicas que componen la hipófisis anterior? Pues aquí está la pars distalis o la pars anterior, la pars intermedia y la pars tuberal. ¿Sí? ¿Cómo se dividen las células de la glándula hipófisis? Fíjense.
Cuando recién se empezó a estudiar la pituitaria, así como muchos órganos del cuerpo humano, obviamente todavía no se tenía la hematoxilina y eosina, ¿verdad? Pues empezaron a probar múltiples colorantes, ¿verdad? Pues para saber qué pintaba y qué no pintaba, ¿verdad? Sí, ya cuando llegó la hematoxilina y eosina, pues no, ya eso fue una familia, fue de lujo, ¿verdad? Porque pues ya nos permitió reconocer muchas cosas, ¿verdad? Pero en un principio, de los primeros colorantes que se llegaron a aplicar a tejidos, eran colorantes a base de sales de cromo, ¿sí? Entonces, había algunos tejidos que tenían afinidad de pintar con las sales a base de cromo y otras no. Entonces surge un primer concepto que se llama cromofilia o cromofobosidad, que quiere decir que no es afín. Entonces, obviamente estas técnicas pues las aplicaron también a la glándula pituitaria y se dieron cuenta que había células que sí se teñían con colorantes a base de cromo y les llamaron cromófilas, de filias, filos, y las que no tenían afinidad al colorante sales de cromo le llamaron cromófobas, ¿sí? Ya después, pues llegan más colorantes, llega la hematoxilina, llega la eosina, y se dieron cuenta que las células cromófilas, o sea, las que sí agarraban colorantes a base de sales de cromo, también tenían afinidad de pintarse, ya sea moradas o ya sea rosas. Y pues bien fácil y bien facilito les decía, vamos a ponerle las que se pintan moradas, basófilas, y las que se pintan rosas, eosinófilas. Y con hematoxilina y eosina se dieron cuenta que las que no se teñían con colorantes a base de sales de cromo seguían pálidas sin teñirse. Entonces, le siguieron dejando el nombre de células cromófogas. Entonces, los tres grupos de células que le vamos a estudiar a la hipófisis anterior, número 1, bueno, el grupo de las cromófilas sería número 1, basófilas, número 2, eosinófilas, y el número 3, las cromófogas, pues así se quedan, células cromófogas, que son las que no se tiñen. Y aquí tenemos una imagen histológica con hematoxilina y eosina, pues en donde se puede ver el tejido de la glándula pituitaria. ¿Cuál es el patrón de arreglo de este tejido endocrino? Pues las células se acomodan formando cordoncitos, ¿sí? Se acomodan formando cordoncitos. Obviamente son cordoncitos irregulares. Estos cordoncitos se asocian con espacios, algunos, déjenme les digo, aquí, espacios como este, ¿sí? Espacios por donde se vierte la secreción, que obviamente son capilares fenestrados. De hecho, aquí va un capilarcito aquí de este lado. Pero bueno, los capilares sí no se notan tanto, pero lo que sí quiero que vean son los componentes celulares. Yo creo que por sí, nada más ya se habían dado cuenta que hay células que sí se tiñen y células que no se tiñen. Chéquense el dato. Les voy a mostrar cromófobas. Primero las que no agarran colorante. Tengo dos aquí arriba. Ahí les va. Nomás. No sé si tenía aquí el puntero, pero no me aparece. Bueno, ahí les va con la flecha de la computadora. Esta es una cromófoba. Esta es otra cromófoba. Vean cómo nomás el núcleo se pinta moradito, pero el citoplasma es pálido completamente. Aquí están dos cromófobas. Acá está otra cromófoba, acá abajo. Otra cromófoba, otra cromófoba. Acá está otra solita, miren. Esta de acá, miren. Ahora las que sí se tiñen. Las que sí se tiñen intensamente entre rojita y rosa son estas, serían las eosinófilas, que son muy abundantes, y las que se pintan de una coloración morada pálida serían las basófilas. Miren acá, las basófilas, todas estas basófilas, porque en realidad toman una coloración morada, pero es un morado pálido. No es completamente clara, es un morado pálido. ¿Sí? Entonces, estas serían eosinófilas. De hecho, aquí está la imagen para que vean una pegadita con otra. Esta sería una eosinófila basófila. ¿Sí? Acá hay más basófilas. Esta es otra basófila. Ándale, pegada esta cromófoba con esta basófila. Aquí está, las células cromófilas, que sí son las que captan los colorantes, pues se dividen en dos, acidófilas y basófilas. Las células más abundantes
de la pars distalis o del cuerpo de la glándula pituitaria son las acidófilas. De hecho, ustedes lo vieron en la imagen, son las más abundantes en general. De hecho, en el laboratorio, cuando íbamos a revisar los cortes, pues era algo que yo siempre les hacía hincapié, ¿verdad? Que la cantidad de células acidófilas siempre es mucho más abundante. Estas células acidófilas, en ellas pertenecen dos grupos importantes. Pertenece a un grupo de dos. Ahí les va. El grupo de las células que produce la hormona de crecimiento y el grupo de las células que produce la prolactina. ¿Sí? Entonces, las células acidófilas pertenecen a dos grupitos de células. Número 1, somatotropos, que son los que producen la hormona de crecimiento, y número 2, mamotropos, que son los que producen la prolactina. Entonces, pertenecen al grupo de las acidófilas. Ahora viene esta imagen, ya un poquito más fácil de entender. Aquí hay vasitos sanguíneos. Miren, estos son los vasitos capilares que les digo que son los vasos fenestrados. Aquí está uno. Acá más vasitos. Miren, de hecho, se pueden ver los eritrocitos ahí, en este de acá. ¿Sí? A fin de cuentas, los tejidos endocrinos son tejidos altamente vascularizados. Y pues yo creo que la misma imagen habla por sí sola. Ya se habrán percatado la cantidad importante que hay de células eosinófilas, muchísimas células eosinófilas. Y vean las basófilas, que les digo que se pintan de un color morado pálido. Y en esta es una basófila, acá está otra basófila, 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 pero en realidad pues, son mucho menos comparadas con las eosinófilas. Las eosinófilas son súper abundantes, ¿verdad? Esta imagen prácticamente no tiene células cromófobas, solamente observamos estas dos, basófilas y eosinófilas. Entonces, en las eosinófilas, vean cómo se encuentran formando cordocitos, son dos, somatotropos y mamotropos. ¿Ok? Los somatotropos se encargan de producir la somatotropina, que es la que se le conoce como la hormona de crecimiento. Obviamente, el somatotropo se estimula por la hormona liberadora, ¿verdad? De somatotropina, y se inhibe por otra sustancia que se llama somatostatina. Pues obviamente el efecto general de la hormona de crecimiento pues, es incrementar los índices metabólicos celulares, ¿verdad? Para facilitar, pues obviamente, el crecimiento, ¿verdad? Tener un efecto anabólico. También la hormona de crecimiento estimula las células del hígado para que produzcan unas sustancias que se llaman somatomedinas. ¿Sí? Las somatomedinas, que también se les conocen como factores de crecimiento similares a la insulina, ¿verdad? Estimulan los índices metabólicos, índices mitóticos, perdón, de los condrocitos. Y esto me refiero en las personas todavía menores de edad que están en crecimiento, estimula la fisis, la placa de crecimiento y promueven el crecimiento de los huesos, ¿verdad? Obviamente, pues esto guiado por la genética de la persona, ¿verdad? O sea, la hormona de crecimiento pues también tiene un tope porque a fin de cuentas la estimulación depende de la genética de la persona. Pero sí, la hormona de crecimiento de manera indirecta con la producción de somatomedinas a nivel del hígado tiene un efecto estimulante de mitosis y proliferación de la placa de crecimiento y promoviendo el crecimiento de huesos. Tenemos entonces los mamotropos. Los mamotropos se encargan de secretar la prolactina. ¿Sí? Pues la prolactina promueve pues, el desarrollo de las glándulas mamarias, ¿verdad? Durante el embarazo, perdón, y así como en la lactancia. Entonces, estos mamotropos o células productoras de prolactina, ¿sí? Son estimuladas por la hormona liberadora de prolactina del hipotálamo y el factor inhibidor de prolactina es el que se encarga de inhibirlo, ¿verdad? Entonces, los mamotropos también pertenecen a grupo de células acidófilas y se encargan de producir la prolactina, que tiene un efecto positivo sobre el tejido mamario en el embarazo. Luego tenemos el segundo grupo de células cromófilas. Prácticamente ya nos vamos a ir a la pausa comercial, porque de hecho ya acabamos. A lo mejor yo creo que ustedes escucharon perfectamente en la bocina que soy el teléfono. Ya nos llegó el estudio transoperatorio.
Vamos a hacer una pequeña pausita. Deme unos 5 minutos y se conectan inmediatamente. Mando link y se vuelven a conectar para la segunda tanda. Entonces, ahorita vamos a seguir platicando ahora del grupo de las basófilas y a poco cada uno de estos componentes celulares, ¿sale? Entonces, 5 minutitos, nos conectamos nuevamente. Gracias. Gracias, doctor. Seguimos.